todos a Expo Acústica 2019. El día de hoy terminaremos la programación de conferencias con una mesa redonda titulada El papel del ingeniero en audio en el siglo XXI, renovarse o morir. Démosle un fuerte aplauso al ingeniero Julián Antonio Castro Magaña y al ingeniero Martín R. Magaña de Yamaha. Al ingeniero Omar Negrete y al ingeniero Carlos Aldama de Audiofocus. El ingeniero Mija de Bosch. Al ingeniero Julián Alejandro Sánchez de Representaciones de Audio. Y por último, a la moderadora de esta mesa, nuestra queridísima doctora Itzalá Rabadán Malda. Vale. Bueno, pues vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos a empezar con esta presentación, debate, discusión, etcétera, lo que se dé. Pues lo primero sería que conociéramos la experiencia de nuestros participantes, ¿no? Si empezamos por ahí, ahora sí que, ¿qué hacen? Buenas tardes a todos, soy Omar Negrete, acompañado de Carlos Aldama, venimos de parte de Audiofocus México. Y bueno, nuestra empresa es una representante de la marca de Audiofocus, que es un equipo de audio que proveniente de Bélgica. Somos Audiofocus en México. Nos encargamos de arreglos lineales y cajas también de tipo convencional para cualquier utilidad, para cualquier presentación, como lo pueden ser conciertos al aire libre, proyectos de integración, como pueden ser también conferencias, como puede ser cualquier cosa. Audiofocus tiene lo necesario para ayudarles con esas necesidades, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Aldama, yo estoy en la parte de soporte técnico de la marca Audiofocus, ya lo mencionó aquí mi amigo Omar, y bueno, también me dedico a hacer sistemas, ya en la parte con empresas, y estoy también dando unos cursos sobre sistemas y ajustes de, el diseño, en la escuela de Mixtlán con el maestro René Cárdenas. Y bueno, pues muchas gracias por la... ¿Perdón? ¿No? ¿Habla alguien? Yo no dije, no fui yo. Creo que No, adelante, ingeniero. Sí, no sé qué se metió por acá. Sí, por ahí hay una... Son efectos de audio. Creo que fue mi yo interior, entonces, discúlpenlo. Y bueno, básicamente a eso me dedico, y bueno, el día de hoy estoy agradecido con la escuela por habernos invitado. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy Julián Sánchez y vengo de Representaciones de Audio. Estoy en la parte de Ingeniería y Proyectos. Básicamente lo que hacemos ahí es diseñar proyectos para salas de junta, toda la solución en cuanto a audio distribuido, procesamiento, en fin. Y también me especializo en sistemas inalámbricos para la parte de Shure. Hago por ahí algo que se llama coordinación de frecuencias para festivales. Entonces, pues bueno, gracias por la invitación. Gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Michael Crick, mis amigos me conocen mejor como Mija. Tengo cerca de 10 años en la industria, muy especializado en sistemas de altavoces, en la medición de sistemas de altavoces. Hoy en día laboro para una compañía que se llama Bosch. Bosch es una compañía muy grande y dentro de la compañía hay una división de sistemas de seguridad. Dentro de sistemas de seguridad trabajamos mucho en implementar y desarrollar sistemas de evacuación. Es muy interesante porque después de una carrera mucho más cerca del medio del espectáculo, hoy en día estoy ejerciendo
en lo que he encontrado que es la única manera que creo que nosotros como ingenieros de audio tenemos para salvar vidas. Entonces, para mí es muy interesante tener tanto la experiencia de audio profesional en eventos masivos y llegar ahorita a sistemas de evacuación con todo lo que hay en medio. Cine, corporativo, residencial, videoconferencias, etc. Estoy muy feliz de hoy en día poder aprender de cómo salvar vidas y estoy muy agradecido por la invitación de la escuela. Bienvenidos todos. Hola a todos, yo soy Martín Magaña, yo trabajo para Yamaha de México, soy especialista de producto de audio profesional y como saben Yamaha es una marca muy grande, ¿no? Que hace desde instrumentos musicales, motocicletas, motores, muchas cosas, hasta sistemas de audio profesional, consolas digitales de gran formato, sistemas de integración, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Julián Castro, igual trabajo en Yamaha de México. Yo me dedico o soy especialista en la parte de audio comercial. Nos dedicamos a hacer todos los proyectos de integración multizona, no solamente eso, sino también veo parte de proyectos con audio profesional y residencial, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos, tanto los integrantes de la mesa como el público. Ahora sí, el siglo XXI. Yo egresé de la escuela en el siglo XX y llegué a Orfeón, que había una consola gigante, pero era analógica. El siglo XXI creo que es digital. Absolutamente. Entonces, ¿qué nos podrían decir ahorita la problemática que hay con muchos operadores de audio cuando se enfrentan y hay que cambiar de lo analógico a lo digital? ¿Quién quiere? ¿Puedo empezar? Okay. Adelante. Bueno, efectivamente, hoy en día hablamos de tecnología digital. Esto impacta, creo que a diferentes segmentos de nuestra industria, inclusive la que a veces más ignoramos, que es la discusión ¿qué suena mejor? ¿Un acetato o un formato de alta resolución digital? Mi opinión personal es que el tema del acetato no habla de fidelidad, sino de romanticismo. Y lo respeto y no lo juzgo, pero creo que tiene que ver con un tema de romanticismo. Como millennial, yo sí creo que la tecnología digital tiene muchas ventajas en la implementación y sí o sí es el futuro. Sí o sí hoy nosotros como gente que va a trabajar dentro de la industria audiovisual tenemos que aprender a hacer redes, tenemos que aprender a rutear. De ser posible, una gran ventaja es certificarse en Cisco, por ejemplo, y los demás certificaciones que hay enfocados hacia redes. Hoy en día, los NECs que se utilizan para grandes formatos de conciertos ya no son NECs analógicos. Trabajan con formatos de audio sobre red, como puede ser Dante, como puede ser ABB. Cada uno tiene prestaciones. ¿Cómo funciona cada uno? Entender al nivel de protocolo de redes, cuál es la diferencia entre uno y otro, cuándo me conviene uno. Y a todo eso hay que sumarle todavía el conocimiento que tenemos de cómo hay que ecualizar el bombo. Bueno, nos pasamos 1 hora ecualizando un bombo, ahora tenemos que hacerlo en media hora porque pasamos media hora implementando una red dentro de un escenario. Definitivamente creo que tenemos que dar ese paso porque todas las demás industrias lo están dando y no nos podemos quedar atrás, y nuestra industria, aunque nosotros no queramos tecnológicamente, ya también lo está haciendo. ¿Alguien más? Sí, veo ahorita algunas personas que estuvieron en mi plática hace 1 hora y es justamente lo que comentábamos, ¿no? O sea, nosotros de aquí salimos como ingenieros en comunicaciones y electrónica y muchas veces no alcanzamos a ver todo lo que hay afuera, no tenemos ese contacto. Ahorita aprovecho para agradecer a la Expo Acústica, pero es necesario que sepamos lo grande que es allá afuera y todo lo que nos requiere. Bien lo acaba de decir mi hija, ¿no? O sea, los que nos especializamos en acústica, no es simplemente la acústica y ya. Allá afuera necesitamos saber de redes. O sea, lo acaba de comentar, ¿no? Audio sobre red, cómo es que voy a transmitirlo. En sistemas inalámbricos necesitamos saber de antenas, necesitamos saber de polarización. O sea, vaya, todo lo que estamos viendo en la carrera es
parte fundamental y es parte necesaria cuando lo queremos ver acá en la industria. Hay certificaciones que son gratis, que son en línea, a las que se pueden acercar. No solo de audio, eso, de redes, de procesamiento, de control, de programación. Necesitamos una formación integral para poder hacer frente a lo que hay afuera y a todas las tecnologías que se vienen. No es simplemente apretar un botón y ya, es entender todos los procesos allá afuera. Gracias. Bueno, en base a este tema, en nuestra industria sí es muy importante que nosotros también vayamos avanzando cómo se van generando los productos. Pero tristemente, de muchas cosas que yo me he encontrado cuando estamos en cursos, es que a la gente, principalmente mucha gente que se dedica a la parte del audio, no le gusta actualizarse, no les gusta leer, no les gusta aprender más cosas o ir más allá, ¿no? Es algo con lo que últimamente hemos tratado de luchar, por así decirlo, de generar que realmente a nuestra industria le despierte ese interés por la tecnología. Como bien dice mi hija, hoy en día tenemos que aprender de redes. Yo hasta apenas hace unos 8 meses para acá empecé a meterme un poquito más en ese tema, porque si necesito o requiero ver los procesadores de los equipos, lo tengo que ver a través de una computadora y tengo que poner todo en red. Y aparte, si tengo de una marca, de otra o de diferentes, tengo que lograr hacer que mi computadora pueda visualizar toda esa parte. Es importantísimo también, como dice el compañero, en cuestión de un micrófono. Hoy en día ya no puedes llegar con tu micrófono, lo conectas y, ay, si es inalámbrico, bueno, ponlo, tiene que funcionar. No, realmente debemos de tener bien planteado qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Desde la colocación de antenas, el calibre del cable, o sea, muchísimas cosas que realmente no es tan complicado. Si te dedicas a este medio y te gusta, no es tan complicado absorber esa información, ¿no? Y constantemente debemos de estar capacitándonos más, porque estamos en un país clave, ¿no? Estamos prácticamente al centro del continente y básicamente toda la juguetería llega aquí a México antes que en otros países. Digo, yo no sé si eso... si ustedes estén de acuerdo conmigo en esa parte, pero yo, por lo que he visualizado y con muchos contactos que tengo en varios países, prácticamente todo nos llega aquí. Entonces, creo que México tiene mucho potencial para poder desarrollar y explotar dentro de este gremio. Yo, retomando la pregunta de la doctora, y complementando un poco lo que dicen mis compañeros, comparto, por ejemplo, lo que dice mi hija, que muchas de las cuestiones analógicas hoy en día es ese romanticismo, ese cariño que se le tiene por lo vintage, por lo antiguo, ¿no? Pero también creo que lo analógico, tanto ustedes como estudiantes, como la gente que se dedica a esto, desde ingeniería para seguridad, hasta consolas digitales, hasta sistemas de sonorización, a programación, siempre lo analógico es lo fundamental, ¿no? O sea, todo se basa en el comportamiento analógico, al menos desde una perspectiva electrónica. Pero muchas cosas, hoy en día es necesario, como les decían mis compañeros, tener ese conocimiento integral que alguien comentó, ¿no? Y es importante aprovechar todas las herramientas que las diferentes marcas y las diferentes industrias proveen, ¿no? Ya sea desde certificaciones que cuestan, ¿no? Como son Cisco en redes, como puedes certificarte de forma gratuita en Dante, ¿no? Y incorpora ciertas cosas de las redes, como aprovechar tus clases en la universidad de redes. Pero también creo que algo que se enfrenta hoy la gente que se dedica al audio, a la industria del entretenimiento, es mucho aprender las diferentes interfaces de usuario o los diferentes flujos de trabajo que tiene cada cosa. Creo que eso es piedra angular para diferenciar entre una cosa u otra, porque todo al final son ceros y unos. Todo al final es un lenguaje hexadecimal, todo al final está programado en un mismo código de programación, pero la interfaz de usuario o el flujo de trabajo de cada una de las cosas creo que es lo que reina, ¿no? A la hora de escoger un producto, a la hora de
escoger un estándar de la industria, a la hora de que alguna marca o algún cierto producto se convierta en un estándar, creo que es importante nosotros adquirir todas esas pequeñas herramientas para tener ese conocimiento integral del que hablan y conocer todas las interfaces de usuario, así como todos los flujos de trabajo. Y creo que al fin, independientemente de saber ceros y unos y meternos a la electrónica, meternos a las redes, escuchar música, saber de música o todo lo que vayan a hacer, es importante conocer las diferentes interfaces de usuario y los diferentes flujos de trabajo. Sí, como dicen mis compañeros, la realidad es que la tecnología está hecha para simplificar la vida o el trabajo o los procesos del flujo de trabajo de cualquier tipo de configuración que vayamos a hacer, ¿no? Tanto el procesamiento, en una consola digital, el cambio de una análoga a digital, bueno, simplifica mucho la vida para el operador, ¿no? Entonces hay que saber mucho de diferentes tipos de protocolos, ¿no? Certificarnos y siempre estar actualizados en todas las marcas, ¿no? Siempre las marcas están innovando y eso es muy bueno saberlo, ¿no? Gracias. Desde la revolución industrial, el trabajador ha sido sustituido por elementos mecánicos, eléctricos, ahora electrónicos. Entonces ahora con la automatización, yo he visto unas consolas así increíbles que las veo cómo se mueven solitas, ¿no? En la expo de Soundcheck que vi unas así, de verdad parece que están vivas, ¿no? Entonces, en un futuro, ¿realmente se va a seguir necesitando al operador? Yo creería que sí, se tiene que necesitar el operador. ¿Y por qué? Porque en algún momento lo comentaban en alguna de las clases de acústica, no, la digitalización no puede reemplazar la creatividad que viene dentro de los operadores. Creo que al final de todo es algo que no puede suplir alguna máquina, ¿no? Como lo es el arte. Y al final la industria audiovisual pues se apega prácticamente en su 100% al arte, ¿no? Como viene siendo el cine, como viene siendo el audio en vivo, como viene siendo películas. Y en todo eso entra la participación de alguien, una mente maestra atrás. No puede haber un programa que por más conexiones que tengan, por más sincronía entre los dispositivos, supere la creatividad que pudiera generar una mente humana. Bueno, ahí yo voy a poner desorden. Sí, yo creo que eso pensaban también los operadores de los telares, ¿no? También creían que nadie iba a poder hacer cobijas automáticamente, porque pues, ellos ponían todo su espíritu en hacer esas cobijas, ¿no? Pero entonces sucede que somos 7,000 millones y hacer las cobijas a mano, pues muchos nos quedaríamos con frío. Ahí diciendo de lo que usted dice, porque precisamente ahí está mi pregunta. La automatización considera que la persona puede ser sustituida. O sea, el operador de la consola, aquí sí quisiera su opinión, ¿no? ¿Dónde está el sentimiento? Se supone que pues ponen unos micros y el que da el sentimiento es el músico. Es el que, yo digo eso porque hay operadores que hacen milagros, sí lo he visto, sí, cuando yo trabajé en Orfeón vi algunas cosas que no lo creía, pero parecía que cantaban, unos que no, ¿verdad? Entonces, pero sí he visto también a muchos, como son los sonideros ahí de Azcapo, porque yo vivo por allá, ¿sí? Son a los que he visto en vivo. Y a veces esos operadores, ese tipo de operadores, no solo no ayuda a los músicos, los perjudica, ¿sí? Porque ¿qué tanto la operación debe involucrar sentimiento? ¿Hasta dónde? Esa sería mi pregunta. ¿Hasta dónde debe haber sentimiento y hasta dónde el que transmite el sentimiento, pues es el artista?
no el operador. Sí, perdón. Por favor, no, adelante. Yo creo que, bueno, hablando o si nos metemos a qué tipo de sistema, si es un sistema muy grande, ¿no? Para a lo mejor un escenario muy grande, si es necesario un operador para ver qué es lo que está pasando en un escenario o ver cualquier problema y solucionarlo. Pero si estamos hablando a lo mejor una operación muy sencilla de pocas entradas, pocas salidas, o un sistema en un auditorio, bueno, creo que no es muy necesario, ¿no? Y hay sistemas que ya lo pueden hacer, donde cualquier persona puede llegar a una sala de conferencias, un auditorio o cualquier otro sistema y puede que no haya un operador. Ok, gracias. Yo quiero complementar un poquito esta idea. Ya hace algún tiempo un personaje se hizo muy famoso con un algoritmo de mezcla automática, Dan Dugan. Y creo que hay más personajes involucrados, creo que hay más algoritmos que hacen lo mismo. Pero, por ejemplo, una conferencia como la que estamos haciendo en este momento no necesita un operador. No la necesita. Una videoconferencia en un espacio corporativo no necesita de un operador. Lamento decírselo, chicos, valoro mucho su trabajo, de verdad no es algo personal con ustedes. Pero, a pesar de que la tecnología te permite llegar a no tener un operador, este tipo de sistemas sí necesita de un diseñador, que por cierto tiene mejor sueldo. Mi invitación va a ser, ustedes no quieran ser operadores, sean diseñadores, porque eso les va a dar más facilidades, tanto para actualizarse y mantenerse vivos dentro de su carrera, como para un crecimiento económico dentro de la industria. Eso es el primer tip que yo quiero transmitirles. Ahora, con esta misma línea de pensamiento, yo no creo que la tecnología venga a reemplazarnos. Yo creo que la tecnología debe de ser nuestro aliado y debe de ser una herramienta que tenemos que usar para facilitar nuestro trabajo y poder, con el mismo esfuerzo, hacer más proyectos y por ende ganar más dinero. Y sí, al final sí creo que nuestra industria se divide en dos grandes perfiles. El perfil creativo, que es el perfil de mezcla, donde siempre que hablemos de arte creo que sí hay cabida para un operador artístico que tiene que estar muy apegado también al concepto musical, tiene que conocer a la banda, tiene que saber de música. Vamos, un ingeniero de mezcla es un perfil totalmente creativo y aporta una esencia al arte de una banda. Yo no discuto que a eso nunca va a ser reemplazable porque es emoción. Bueno, pero en el ejemplo de los telares, sigue habiendo telares artesanales y hay otros industrializados. Los conceptos de la mezcla automática para conferencias pequeñas pueden ser algo industrializado. Habrá cosas, como un concierto, que seguirá siendo de cierto modo artesanal. No por eso no le da cabida a todos los perfiles técnicos, radiofrecuencia, sistemas, redes, y todos esos sí van muy de la mano de la tecnología. Y tienen que aprender a utilizar la tecnología como herramienta para con eso facilitar el trabajo y evitar errores. Bueno, esa es mi aportación. Gracias. Gracias, mija. ¿Alguien más? Bueno, básicamente entre esa pregunta de que si debe de haber o no debe de haber un operador, si puede ser reemplazado con máquinas, pues va muy de lo que dice mi hija, ¿no? Cuestiones artísticas, tiene mucha razón, el músico es el que expresa ese sentimiento, pero el operador es el enlace entre el músico y el público. Él es el quien se tiene que encargar de la forma más transparente de ayudar al músico a plasmar ese sentimiento y que llegue hacia el público, ¿no? Al final de cuentas, el público es humano, el operador también, pero bueno, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, tanto que hace poco, creo que algunos meses, hubo un show en el Pepsi Center en donde la cantante pues no existe, es un holograma. Y es un show que está viajando por todo el mundo y es increíble cómo la gente responde a eso porque pues, realmente no hay una persona ahí que esté cantando, que esté bailando, es simplemente un holograma. Y de repente aparecen músicos también que no existen, guitarristas y bueno, o sea, creo que la tecnología está avanzando mucho en esas cuestiones.
a final de cuentas, como dice mi hija, eso requiere de una persona que esté detrás tomando la batuta para que estas cosas sucedan. Y en cuestión de, bueno, de consolas digitales, pues simple y sencillamente deberíamos de verlo como una tecnología que nos está tratando de facilitar la vida. Porque en los shows de antes había consolas mucho más grandes que esta mesa y que pesaban... Uf. Hoy en día las consolas son más ligeras, ya no necesitas todo un rack de procesadores para poder ayudarte a hacer tu mezcla, ya que todo lo tienes a la mano de una pantalla, ¿no? Creo que lejos de cometer el error de esclavizarnos a la tecnología, simple y sencillamente la tenemos que utilizar como una herramienta más de trabajo. De esa manera podríamos lograr una armonía entre lo que nosotros tratamos de plasmar mediante estas herramientas. Okay. ¿Alguien más? Ok. Hace ratito mi hija habló de los millennials. A mí me encanta, porque no los entiendo. ¿Sí? Son muy diferentes a nosotros los baby boom. También tenemos nombre, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención y es su conciencia ecológica, ¿no? Mis hijos no me dejan usar popotes, pero ellos traen de estos. Todos los días en mi casa tiramos varios de estos. Por supuesto, una de estas. Pero, entonces, hoy en día en México, pues están influyendo esas ideas, igual que en todo el mundo, ¿no? Y hay que ser ecológicos y hay que ser... Pero choca en México con algo que es muy nuestro. Y es que los mexicanos medimos nuestra alegría en decibeles, ¿no? Si estamos bien contentos, hay que gritar. Si hacemos una fiesta, se tiene que enterar todo el barrio, todo el pueblo. Es que como si no tuviera yo para hacer una fiesta, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber un choque entre la normalización. Ahorita le arreglaron a la norma ecológica, que es ridícula, ya la vamos a discutir en otra mesa redonda. Es un poco ridícula en los niveles que pide, porque ya la estaríamos violando nosotros. Sin embargo, se peleó porque se les preguntaba, cuando iniciaron no había lo de que se permitían los 100 decibeles, hasta que se les dijo, entonces en los mítines políticos 50 decibeles, y entonces la cambiaron, ¿sí? No es por las fiestas, es por los mítines políticos. Entonces, esa norma, esa normalización nos pide, nos dice que no podemos generar más de 100 decibeles. Yo he medido más o menos 100, 110, en los conciertos que a mí me gustan, pues nos vamos a 120 o más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el ingeniero del siglo XXI? ¿Va a tener que cumplir la normalización? ¿Vamos a ser primermundistas? ¿O seguimos en nuestro país que pues mientras no nos multen, pues acabamos con los oídos de nuestros escuchas? ¿Platicamos de esto en clase con usted, Doc? Claro que sí. Entonces, es increíble estar en un concierto, ver todas las personas que están involucradas en un concierto, staff, operadores, propio público, y checar los niveles que tenemos, ¿no? Entonces, nos falta esa concientización de que realmente tiene un efecto sobre nosotros, pero realmente tenemos esa conciencia, tenemos esa información más bien, o sea, la hay. No nos acercamos mucho a eso. Las normas que tenemos, híjole, pues no les veo como ese fundamento, porque realmente a mí sí se me hace muy importante el cuidado de los niveles,
pero como tal, las normas, al menos yo no he leído que tengan este tipo de fundamentos, ¿no? O sea, con base en qué se hace esa regularización. Entonces, sí es una parte fundamental, nos hace falta obtener conciencia sobre eso, y yo digo que, pues, ¿hasta qué momento? Hasta que nos multen realmente. Hay multas monetarias por sobrepasar niveles de sonido para alguna casa habitación, por ejemplo. O sea, llega alguien y revisa. No. No. Para bares, centros, ok, lo existe. Pero pues estamos de acuerdo que no es el único contaminante acústico al que nos exponemos, ¿no? Entonces, a lo mejor sí es necesario llegar a eso, o empezar a dar más información, o ya de plano poner algún tipo de castigo, sí es mi punto de vista. Yo tengo por aquí también un pequeño... ciertamente debería de ser algo que se pueda regularizar, pero necesitan mucho más tema de campo, ¿no? Ir a un concierto, ver cómo se maneja, por qué se manejan esos niveles tan altos, ¿no? Porque muchas veces simplemente el público pues va a absorber el sonido que viene del escenario, ¿no? Nosotros por lo menos debemos de procurar estar unos 12 dB por arriba del ruido que genera el público. En este caso yo me refiero, bueno, por ejemplo, a un concierto de unos chavitos que se llaman CD9, donde básicamente el público son niñas de 13 a 17 años gritando, imagínense 10,000 niñas gritando, y gánales, ¿no? Ahora, se me hace muy irónica esta planteación que hay ahorita, porque hay muchas veces que voy a ciertos lugares a trabajar y me dicen, no puedes subirle más de tantos dBs. Ok, pero cuando vas en el micro, híjole, parece que tienen ahí un concierto, ¿no? Entonces, sí se debe de regular, pero yo creo que debe ser en base al lugar o el recinto en el que se está tratando, ¿no? Digo, no es lo mismo un auditorio a una casa habitación, ¿no? O un transporte público, o qué sé yo, la calle, por ejemplo. Yo creo que eso se debe de no debe de ser global, todos parejos, sino que cada una dentro de su nicho. Bueno, aquí yo voy a decir algo. En mi casa, en la calle, en el micro, en el estudio, aquí en el escenario, el sonido muy alto daña mi oído. Al oído no le importa dónde estamos. Entonces, para el ingeniero del siglo XXI, ¿qué tan importante debe ser el conocimiento del daño que está provocando? Porque lo está provocando él o ella. Bueno, porque son muy poquitas ellas, como ven aquí, pues nomás hay una ella. Yo creo que no hay conciencia o no les importa a los ingenieros de audio. O sea, ellos están ganando una lana y pues se vienen 10,000 escuinclas y las dejo sordas de su bronca. Creo que así lo plantean. Yo creo que estamos mal, ¿sí? Porque aunque 10,000 escuinclas me pidan 140 decibeles, yo tengo una responsabilidad, conservar mi chamba. Si genero 10,000 sordas, ¿en qué voy a trabajar? Es lo que yo pienso. Pero yo estoy del otro lado. Yo estoy diseñando aparatos para sordera. Entonces aquí sí creo que falta una conciencia en los operadores de audio. Y es empezarle a bajar un poquito. Y las niñas van a gritar más bajo. Se van a esperar porque quieren oír. Sí, se van a alocar, se van a desmayar. Sí, son adolescentes, los pubertos hacen cosas increíbles. Algunos ancianos también, ¿no? Pero sí creo que, de verdad lo creo, que si hay una conciencia en los operadores, vamos a poder ir creando una conciencia en el público. Bueno, sí, de hecho mi respuesta no era tanto por ahí de tú súbele, ¿no? Porque realmente nosotros, al contrario de súbele, al estar cuidando el sistema es, oye, amigo, bájale por favor tantito, ya estamos llegando al límite del sistema.
cosillas de este estilo. Cuando me ha tocado ver shows en donde, creo que a mi hija le pasó alguna vez, en donde él le decía al operador, súbele, ¿por qué? Porque faltaba esa parte. Digo, también me han tocado shows y dependiendo al tipo de música, en donde sí requieres una presión alta y elementos musicales en donde no se requiere, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, no sé, un show de ska, en donde pues prácticamente es brincos, slam y todo, entonces requieres de esa presión, ¿no? Incluso el operador te lo pide, la misma gente te lo pide. Eso, bueno, también ya tiene un poquito que ver en la forma, cómo está acostumbrada la gente a escuchar, ¿no? Eso me pasó a mí en el Zócalo, el primer día Maldita Vecindad, un nivel excesivo, y al siguiente día Pixies, totalmente diferente, era un nivel muy muy bajo. Ellos, su onda es, vengo y estoy apreciando lo que viene del escenario, ¿no? Era totalmente diferente, pero eso era en base a cada uno de los géneros que se estaban manejando, ¿no? Incluso por ahí hubo una queja de alguien de que, ay, si ayer se veía bien cabrón. Sí, a ver, espérate, musicalmente no es la necesidad de este show, ¿no? Este show es más bajito, empezar de abajo, tal vez sí. Empezó a subir un poquito, pero de los 105 dBs no pasó. Entonces también tiene mucho que ver, creo yo, el género en el que estás trabajando. Sí, adelante. Yo quiero complementar un poquito las ideas que se han expuesto. Primero, cuando decía la doctora que casi no hay chicas, quiero decirles a todas las chicas que nos están escuchando y viendo que cada vez hay más mujeres en la industria y la industria cada vez está más preparada para recibirlo bien. Sé que es una industria que ha sido de hombres por mucho tiempo y que puede ser complicado, pero yo veo que cada vez estamos más maduros en ese sentido. Entonces, afortunadamente, cada vez hay más. Bueno, primer cosa que tenía que decir, Doc. Siguiente. A pesar de que estoy totalmente de acuerdo en que el oído se daña igual en todas partes, creo que el impacto que tiene el sonido en una casa habitación sobre la calidad de vida puede ser diferente. Y las normas sí deben de pensar, en este espacio la gente quiere dormir o en este espacio la gente se va de fiesta. Es un grave problema, por ejemplo, en La Condesa, Tamaulipas, llena de antros, llena de bares. Los vecinos que viven ahí están combinando un espacio que tiene uso de suelo para bares con un espacio que tiene uso de suelo para residencias. Y las quejas que hay hacia los bares, alguna vez me tocó atender a un personaje que tenía un bar y él decía, bueno, es que yo no tengo feliz a la vecina. Pues no, güey, ella quiere dormir y tú quieres hacer una fiesta. No la culpo, a veces yo también quiero dormir. Y conforme la edad pasa, cada vez uno quiere dormir más. Bueno, creo que sí tiene un impacto eso en cuál es el tipo de uso que se le está dando a un espacio. Pero sí creo que el principal problema radica en la conciencia sobre el oído. Justo hace poco subí a mis redes sociales una foto donde hice una prueba de headroom en una discoteca midiendo 125 dBz. Eso es mucho. Y yo estaba ahí, traía tapones y dije, no manches, esto está infernal. Bueno, era una prueba de headroom donde estábamos viendo hasta dónde podía llegar el sistema. Mi trabajo después fue hablar con el DJ y decirle, ok, tienes un sistema que es capaz de llegar hasta aquí, pero tú eres el responsable de qué va a suceder en este espacio. Los DJs normalmente no están tan empapados en cómo funciona el oído humano y le hice una pequeña clase para hablarle, oye, este nivel va a causar daño tanto para ti como para la gente que venga. Tienes que ser muy cauteloso con esto. Y aunque creo que la clase de 2 horas que le di no fue suficiente, creo que es el primer paso que todos deberíamos tener. Cuando yo estudiaba audio, mi primer clase fue cómo funciona el oído humano. Y creo que es algo donde todos tenemos que ser muy conscientes. Tanto las curvas isofónicas, como cuáles son los niveles, como qué compone al órgano que nos permite escuchar y cuáles son los daños que podemos llegar a tener. Y después de eso, si se quieren profundizar mucho más, ¿cuál es el impacto que el ruido tiene sobre la calidad de vida de una persona? Yo coincido con la doctora, creo que el principal problema es falta de conciencia y no tiene que ver con las normas, porque el país tiene muchos más problemas que atacar una norma de ruido. Los políticos tienen que solucionar muchas otras cosas antes, pero nosotros como industria podemos atacar eso, y eso es a través de la conciencia. No necesitamos de una norma que nos diga cómo hacer las cosas, necesitamos de cultura
cultura de cómo debe funcionar una industria audiovisual. Eso es mi humilde opinión. Nada más. Bueno, exactamente como dice mi hija, digo, muchos de los problemas en la Roma, en la Condesa, pues es que hay vivienda, ¿no? Hay gente viviendo exactamente, donde hay lugares que exigen niveles de presiones sonoros muy altos, ¿no? Pero ¿cómo podemos atacar eso, ¿no? Yo creo que con todas las herramientas que tenemos, con menos altavoces, con más cobertura, no teniendo un sistema de PA, ¿no? Con un nivel de potencia muy alto o muy elevado, sino agarrando herramientas diferentes que pueden sustituir, ¿no? El tener un nivel de presión sonoro elevado. Entonces, sí es una cuestión de cultura y conciencia social, pero nosotros somos los que tenemos que adecuarnos al tipo de lugar, ¿no? Y siempre saber las condiciones del lugar para saber cómo vamos a atacar ese tipo de problemas. Nada más. Bueno, yo ahí estoy peleada con las compañías, todas las que ustedes representan. Porque hay una cosa, ¿verdad? O sea, se sabe que hay niveles donde ya se daña el oído. Sin embargo, las compañías, todas la que digamos, ¿sí? Desde la de menor calidad hasta la mayor que ustedes conozcan, está fabricando equipos con potencia excesiva. Sí, muy padre. A mí yo soy amante virtual de Ozzy Osbourne, ¿no? Y cuando va uno a ese tipo de conciertos de esa música metalera, pues quiere uno... Yo voy con tapones de oídos, ¿no? Pero, pues sí, quizás eso es lo que pedimos, pero pues Ozzy Osbourne ya estaba cuando yo estaba chava y pues no había tanta potencia. Y también lo disfrutábamos porque creo que el sonido va a ser percibido y calificado de manera sensorial totalmente. Entonces, con las experiencias que yo haya tenido, yo voy a comparar. Entonces, creo que sí, a nosotros, los generadores de ruido, pues también nos empieza a tocar un cierto papel más participativo en bajarle al volumen, como dicen, independientemente de las normas, porque el mismo operador se daña, ¿no? El mismo operador, si no se le olvidan los tapones para oídos, va a estar dañando. Nosotros hicimos un estudio con los músicos de la Sinfónica del Politécnico y todos los que están alrededor de las tubas ya tienen problemas de audición. Entonces, y ellos viven de su oído, ¿sí? Son violinistas, son chelistas. Entonces, ahí imagínense ya en un escenario que se tiene muchísimo más nivel, a alguien que vive de su oído y lo estamos dejando sordo. Y nosotros vivimos de los que viven de su oído. Entonces, la verdad es que sí hay que tener un poco más de conciencia. Finalmente, aquí yo quisiera preguntarles, antes de que entremos a interactuar con nuestro público, que sería padre, ¿no? Ya se mencionó la preparación, la normalización, la ecología. Entonces, creo que hemos dicho que hay un desinterés en tecnologías en México, sin embargo, sí queremos comprar lo más potente. En mi depa de interés social quiero que lo oigan en toda la unidad y ese es un problema, ¿no? Ajá. Que como ingenieros hay que tender más a ser diseñadores que solo operadores, ¿sí? Y concientizar sobre daño al oído. A mí en este momento me gustaría mucho que ustedes me dijeran como gente joven, porque son gente joven, ¿verdad? ¿Cómo ven al ingeniero de audio, ¿sí? En 20 años? Porque yo ya no lo veo. Yo veo que ya va a estar ahí un sustituto, aunque ustedes me digan que el sentimiento y que no, ya va a estar ahí, nada más va a llegar un cuate, un cargador que va a conectar, ¿no? Yo lo veo así. Entonces, aquí hay un montón de chavos que les interesa ser ingenieros de audio, que son mis alumnos, ahí están. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes?
¿sí? Aparte del sentimiento, porque a la industria el sentimiento le importa muy poquito. Es verdad, o sea, nos sustituyen y le importa un soberano cacahuate el número de seres humanos que se mueran de hambre por meter un robot, ¿no? Entonces también acá les va a interesar así, van a diseñar y Yamaha los va a correr, ¿no? Ya van a decir, no, ya mira, tenemos un robot que instala todo, ¿sí? Esos japoneses, ¿sí? Los orientales, ¿no? Nos están robotizando, ¿sí? Los gringos todavía usan esclavos para hacer un muro, pero los japoneses sí le tienden más, hasta las barridas, hasta las cucarachas las hacen electrónicas ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven? ¿Cómo ven a ese ingeniero? ¿Qué es lo que tendría que tener para que no lo sustituya una máquina? Bueno, lo que los compañeros piensan la respuesta porque los veo dudosos. Yo me voy a improvisar algo. Ok, la tecnología siempre va a buscar alcanzar. Yo insisto que hay que tener en mente que la tecnología no es un enemigo, es un aliado y hay que crecer junto con ella. Mantenernos actualizados tecnológicamente definitivamente es lo primero que tenemos que hacer para no quedarnos fuera. Creo que cuando hace rato platicaba contigo y me decías que desde el 87 ustedes fabrican consolas digitales, creo que son de los primeros fabricantes que realmente entraron de forma fuerte, ¿no? Japoneses, claro. Cuando empezó esa era de las consolas digitales, muchos operadores decidieron que les daba miedo, que no las entendían, y mucha de esa generación sufrió del cambio analógico digital, y hoy en día sucedió esto que la doctora presiente que puede volvernos a suceder. Los operadores que en ese entonces eran buenos y decidieron sí dar el paso, hoy en día siguen teniendo chamba y están bien. ¿Qué fue lo que hicieron? Crecieron junto con la tecnología. Sí es cierto, en ese momento se estaban agregando convertidores analógicos digitales y una interfaz gráfica, donde ahora teníamos una consola donde los faders eran un teclado. Sí es cierto, hoy en día estamos agregando redes, hoy en día estamos agregando fibras ópticas, hoy en día estamos agregando protocolos de control, hoy en día estamos agregando integración. Tenemos que ofrecerle a los usuarios no solamente una solución de audio, sino una integración audiovisual. Incluso muchas veces los clientes esperan en el mundo corporativo y residencial que sea una solución audiovisual y aparte que en la misma aplicación puedan ver sus cámaras de seguridad y encender quizás el sistema de riego de su jardín. Todo eso es implementación tecnológica que no nos está limitando, al contrario nos abre el campo porque ahora podemos entrar por otros lados. Yo no creo que siempre y cuando buscamos seguirnos actualizando y aprender de otras tecnologías, la tecnología sea un enemigo. Yo creo que nos abre campo para podernos acercar más a domótica, por ejemplo. ¿Alguien de ustedes ha estudiado domótica? Edificios inteligentes. Todos los edificios corporativos hoy en día tienen audio. Yo ahora estoy en un corporativo en Santa Fe y solamente en mi piso no he terminado de contar las bocinas. Sistemas de evacuación, sistemas de voceo, sistemas para anuncios, sistemas para N cantidad de aplicaciones que requieren de un especialista de audio que sepa diseñar y cómo funciona ese sistema. Porque siempre va a tener que haber un diseñador y alguien que lo sepa implementar. Sí, cada vez hay más tecnología que lo hace más fácil, pero sí también cada vez hay más tecnología que se tiene que implementar al mismo sistema. De modo que vamos a tener que tener un especialista que sepa integrarlo. Entonces yo no creo que, siempre y cuando busquemos actualizarnos tecnológicamente, yo no creo que eso sea un enemigo, al contrario, creo que es una oportunidad. Desde que yo hago más cosas del lado de la tecnología, he subido de peso, mis manos ya no tienen tantos callos y mi trabajo ha sido un poco más sencillo en ese sentido. Entonces, lo veo como algo sumamente positivo. Gracias. Yo, complementando un poco la respuesta de mi hija, ¿no? que comparto toda esta cuestión de que la tecnología es una herramienta. Yo creo que hace 20 años los ingenieros de audio no se imaginaban que hoy las consolas iban a ser chiquitas, con pantallas, en donde te ibas a tener N cantidad de canales en una sola pantalla y con un scroll los ibas a poder utilizar, ¿no? Yo creo que cualquier industria está sujeta a que sea reemplazada por las máquinas, ¿no? Eso es algo
que hoy en día la tecnología nos está haciendo dependiente de ella, ¿no? Y constantemente queremos algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, aunque la tecnología sea de 1980. Y a lo que voy con esto es que creo que específicamente en el área del audio y de la música va a ser muy difícil que sustituyan al operador como operador tal cual, ¿no? O sea, no estoy diciendo que el operador hoy haga menos funciones que antes, pero a lo mejor el flujo de trabajo y las interfaces de usuario que tienen las diferentes consolas han hecho que su trabajo sea mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más versátil, de no nada más es alguien que llega y mezcla, sino también hace las redes, sino también a lo mejor calibra el sistema, o sea, hace muchas cosas, ¿no? Pero creo que algo fundamental del ser humano en toda esta industria es esa interlocución entre lo que se quiere mostrar y lo que se quiere lograr, ¿no? Ese es algo que el ser humano, en un factor psicológico, creo que no va a ser, al menos de que se desarrolle muy cañón la inteligencia artificial y al final tengas a una máquina con cara de robot, digo más bien con cara de humano, haciendo de forma emocional, como lo mencionaba hace rato mi hija, lo que podría hacer un ingeniero de audio, ¿no? Yo creo que en 20 años el ingeniero de audio pues ya no se va a preocupar por calibrar las redes, ya no se va a preocupar por los cables, ¿no? A lo mejor va a ser mucho más flojo, por ponerlo de una forma, y todo lo va a hacer con 2 o 3 botoncitos, ¿no? Pero esa interlocución, ese factor psicológico que hay en esta industria, creo que va a ser difícil de reemplazar. Yo lo que pienso en ese tema es que, al contrario, en lugar de ser reemplazados, creo que se va a necesitar todavía mucha más gente especializada para cada cosa. Hace, no sé, 10, 15 años, un solo operador era el que se encargaba de hacer sala, monitores, poner los micrófonos inalámbricos. Hoy en día no. Hoy en día, y no nos vamos tan lejos, un festival, ¿no? Vive Latino, por ejemplo. Hay ingeniero de sistemas, ingeniero de salas, hostes para sala, hostes para consola de monitores, ingeniero de monitores, ingeniero de iluminación, de video, bla, bla, bla. Entonces, cada vez más se necesita tener gente más especializada para poder cubrir todos los terrenos que se demandan en el show. Pienso que la tecnología va avanzando, nosotros también tenemos que avanzar junto con ella y buscar eso, ¿no? Estar especializados en ciertas cosas. Yo pienso que, al contrario, debe de haber mucha más gente dentro de estas especializaciones y que cada quien tenga un terreno con un mayor control. Pues finalmente tiene que haber alguien que entienda la tecnología, ¿no? O sea, forzosamente, y le pregunto aquí a los compañeros, o sea, ¿realmente nos dedicamos únicamente al audio? ¿Qué conocimiento se necesita para poder decir, me dedico al audio? O sea, solo conocer de decibeles, niveles y... No. Y volvemos al punto del inicio de este tema, ¿no? Se necesita una formación integral. Entonces, como tal, en 20 años, sí comparto la idea, se necesita cierto tipo de especialización, se necesita una formación integral, pero eso, pónganse a pensar, ¿qué necesito yo para poder entender el audio? O sea, y lo comento otra vez, ¿no? Necesitan saber de electrónica, de electromagnetismo, bla, 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 para poder realmente entender qué es lo que está pasando con el audio. Entonces, bueno, ahí mi opinión. Creo que en ninguna de las otras preguntas entra más el tema de esta mesa, ¿no? Renovarse o morir. La tecnología viene creciendo a pasos acrecentados increíbles. El día de hoy tenemos una consola física. El día de mañana tal vez ni siquiera va a estar física, va a ser algún teclado que se vaya a proyectar en una mesa, que ya no estamos muy lejos. Pero al final secundo la idea de mi compañero Julián, que no solamente se necesita conocer de presiones, no solamente se necesita ser creativo, como en algún momento comenté, necesitas conocer muchos conceptos anteriores. Necesitas conocer electricidad, electrónica, necesitas conocer de redes ahora, y bueno, todo viene de la mano a un fin
como comentaban todos los compañeros, es facilitar las cosas, ¿no? Hacerlo todo más fácil, y esto, bueno, quien se vaya quedando en el camino no va a continuar en esta industria, ¿no? Es fundamental, es necesario irse actualizando y sí especializando. Cada vez es más difícil abarcar todo lo que la tecnología viene generando día a día, pero bueno, eso asegura que el ingeniero de audio no va a morir. Bueno, para complementar a mis compañeros, yo creo que sí vamos a ser necesarios en algún punto. Digo, como diseñadores puede que haya muchos sistemas diferentes, audio, video, iluminación, demás, ¿no? Sistemas, pero siempre tiene que haber alguien que dé una solución, ¿no? A cualquier tipo de problema, y nosotros somos los que estamos encargados y de especializarnos en cualquier tipo de problema, dependiendo del sistema que vayamos a manejar, para estar detrás de a lo mejor cualquier tipo de sistema que vaya a estar automatizado, ¿no? Entonces siempre va a haber variables en el caso de eventos en vivo, ¿no? Donde se necesitan dar diferentes soluciones. Entonces yo creo que sí vamos a ser necesarios, tal vez no en un punto muy grande, ¿no? Siempre nos hemos ido reduciendo a lo largo del tiempo. Ahora las soluciones son más prácticas y la tecnología está hecha para eso, ¿no? Para dar soluciones más rápidas y para solucionar o facilitar la vida de todos. Ok. Fíjense que me llamó la atención que ninguno mencionó algo que yo considero súper importante en esto de actualizarse y capacitarse y todo picudo, los idiomas, el inglés ahorita, y en 20 años el chino, ¿no? Ya nos dijeron que vayamos aprendiendo chino mandarín, porque hay varios chinos. Bueno, hay millones de chinos, pero del idioma hay varias versiones, ¿no? Entonces, el idioma, porque cuando vamos a eventos internacionales, tenemos que entendernos con otros ingenieros, con otros músicos, ¿verdad? De pronto llegar con los rushkis, ¿no? Híjole, o con los japoneses. Yo, de verdad, cuando he hablado inglés con los japoneses, ni ellos me entienden a mí, ni yo a ellos. Pero más o menos nos hacemos dibujitos y ya. Porque simplemente la pronunciación de otro idioma ya empieza a hacer ruido, ¿no? Entonces, aquí sí quisiera su opinión de cada uno, qué tan importante es para el ingeniero del siglo XXI ser internacional a través de los idiomas que pueda hablar. Bueno, es súper importantísimo, yo lo estoy viviendo justo en este momento, ya estoy entrando a clases de inglés, antes no lo había tomado tan en cuenta, pero es súper importante porque hay muchas oportunidades que se me han ido simple y sencillamente por no tener el idioma, ¿no? Algunos cursos que he tomado, el señor Mija se tomó la molestia de traer a México, en donde fue un poquito complicado comprender lo que nos quería decir el profesor en curso por esta parte, ¿no? Sí es sumamente importante, tienes shows internacionales, bueno, te tienes que comunicar de alguna manera con el ingeniero y saber qué es lo que necesita, ¿no? para poderle solucionar ciertos problemas. Y aparte, bueno, como les repito, es sumamente importante porque si un día viene una oportunidad fuera de tu país, tienes que estar preparado para tomarla, y una de ellas es teniendo el idioma. Yo quisiera decir, yo no voy a hablar como ingeniero, sino como profesionista. Creo que el hecho de que establezcan que hoy en día es importante el inglés, con todo respeto, es un error. Hoy no es importante el inglés, hoy es fundamental saber inglés. Las generaciones, ¿no?, vienen desde nuestros padres, que son los baby boomers, la generación X, los millennials, y ahorita ya son los centennials, que son muchos de ustedes a lo mejor, y los centennials ya tienen que ser trilingües.
O sea, un millennial es forzoso, es fundamental que sea millennial. Digo, que sea bilingüe, ¿no? Y la gente que tenía posibilidades de tener el inglés como una herramienta extra era la generación X. Los baby boomers, bueno, pues era muy difícil que hubiera alguien con inglés. Pero al final, hoy el inglés es fundamental, es el idioma universal, ¿no? Y como lo comentó la doctora, yo creo que en 20 años no va a ser el chino, yo creo que va a ser en 2, ¿no? Y así es. Entonces, los millennials, muchos de los que están aquí, millennials a partir de 1981 hasta casi el 2000, todos los que nacieron ahí, tienen que ser bilingües ya. Y a partir después, trilingües, ¿no? Y tienen que encaminarse. Ahora el tercer idioma va en función de qué es a lo que quieren hacer. Si te vas a dedicar a la producción y la industrialización, forzosamente vas a necesitar el chino. Pero a lo mejor si te vas a dedicar a la cuestión del arte, vas a necesitar francés. Entonces es muy importante el escoger el tercer idioma hoy como algo opcional, pero el inglés es fundamental, ¿eh? Fundamental. Bueno, creo que en este punto nadie va a discrepar, ¿no? Ni los que estamos de este lado ni los que están allá. Debido a que sería solamente complementar ideas, ¿no? El inglés es más que fundamental, y ya lo comentó el compañero, ahorita no es solamente necesario 2 lenguas, ahorita ya son más. Todo, absolutamente todo viene en inglés. Cualquier detalle técnico, incluso llamada, ¿no?, que tengas que hacer para comunicarte con alguna otra persona que esté en el país, pero que venga de alguna empresa representante de otro lugar. Entonces, simplemente secundar la idea de todos, seguramente vamos a tener, que es fundamental. Y no solamente en el papel de ingeniero, en cualquier ámbito, incluso no solamente profesional, sino de vida, ¿no? La globalización está abarcando totalmente en todos los rubros, y si no, pues échenle ojo a las redes sociales. 6 veces. Sí, 6 veces, que se los digan a ver si así lo entienden. No, pues sí, o sea, los primeros meses que estuve ahí en la empresa fui bombardeado con cursos y talleres y todo en inglés, ¿no? ¿Y qué haces cuando tienes que entregar cuentas a tu empresa? O sea, si no, simplemente te vas, ¿no? Entonces es realmente importante. Los que van para audio en vivo, por ejemplo, imagínense un evento internacional, ¿no? O sea, y que no puedas comunicarte con las personas que están a tu alrededor porque no sabes inglés. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué? Sí, claro, haces dibujitos, o sea, de los primeros eventos que me tocaron así en Corona Capital, ¿no? O sea, es comunicarte con los ingenieros que vienen de las bandas, y si no, ¿en serio te pones a hacer dibujitos? Entonces, eso por un lado. Quieren aspirar a un puesto más alto, no me dejarán mentir, hacer desarrollo de mercado, por ejemplo. Hacer desarrollo de mercado aquí en Latinoamérica, donde ya los puestos te piden inglés, español y portugués para que puedas lograr, para que puedas hacer desarrollo de mercado en América, Latinoamérica. Entonces es aspirarle a más, pues bueno. Yo estoy totalmente a favor, y acabas de tocar un tema que yo también quería tocar: portugués. Creo que tenemos que, sí, pensar como profesionistas. Y yo también hace rato insistía en pensar como diseñadores y no operadores. La idea de diseñar es entender cómo funciona un producto y poderlo implementar en los proyectos. ¿Qué creen? Los datasheets y los manuales están en inglés. Cuando tengan ustedes una duda, van a tener que leer inglés. Ahora, si ustedes quieren desarrollar negocio como ingenieros, como consultores, como desarrolladores de mercado, incluso como operadores, en el caso de que estén en la industria del audio en vivo, van a tener que comunicarse con diferentes personas. ¿Hasta dónde quieren llevar su negocio? Como profesionistas. ¿Quieren trabajar solo en México? Bueno, aprendan solo español, pero no tengan expectativas de crecer demasiado. ¿Eso está bien para ustedes? Adelante. Menor competencia para mí, no tengo problema. Ahora, ¿quieren llegar a otra liga? Si quieren dominar Latinoamérica, para estar en el juego de Latinoamérica tienen que saber inglés, por Canadá, por Estados Unidos, español, y hay un continente más dentro de Latinoamérica, Brasil. Ay, y si quieren realmente ser competitivos, súmale francés por Canadá. Solamente
para poder ser profesionistas a nivel Latinoamérica. ¿Quieren internacionalizarse más? Bueno, tendrán que pensar en chino, tendrán que pensar en alemán. La gran pregunta es, ¿hasta dónde quieren llegar ustedes? Si ustedes quieren crecer, en México, español será suficiente para algunos puestos. Si quieren entender un manual y poder en México ser diseñador, van a tener que saber inglés. Si quieren crecer más allá, tendrán que tener un tercer o cuarto idioma. Así es, simplemente son las reglas del juego hoy en día. Me falta una vez que se los repitan. Sí. Bueno, creo que ya todos ya lo dijeron, pero yo les puedo dar por experiencia, ¿no? El inglés sí es totalmente básico. Por ejemplo, en Yamaha y creo que en todas las marcas ven todos los datasheets, todas las presentaciones, innovaciones de producto, de equipos y demás en inglés, ¿no? Actualizaciones de firmware, etc. Todo se ve en inglés, ¿no? Eso es esencial. Ya ahorita ya no es momento de decir, pues bueno, lo dejo para el siguiente mes, ¿no? Otra cosa importante es, yo creo que siempre estar leyendo sobre lo que vamos a estar viendo, ¿no? Y sobre todo me refiero a en inglés, no sé, datasheets, introducciones de libros o libros en inglés, ¿no? Que te den esas palabras esenciales que vas a poder entender, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, como complemento, dicen mis compañeros, empezar a aprender algún otro idioma, pues sí, es esencial, ¿no? Bueno, pues creo que ahora sí les quedó claro, ¿no? Que no soy yo la latosa con eso, ¿no? Pues es el momento de, si tienen alguna pregunta, alguna duda, aprovecharnos que tenemos tantos ingenieros aquí, ¿verdad? ¡Guau! ¡Ah! ¡Bravo! Ay, ya se cayó el micro. No, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Y a mí siempre me ha apasionado la música. Empecé en un sonidero cuando tenía 10 años. Hasta ahorita me tardé 2 para poder entrar al Politécnico y les quiero preguntar en qué momento ustedes se dan cuenta qué es lo suyo. ¿Desde dónde empieza? ¿Quiero ser músico y por eso estudio ingeniería en audio? ¿O quiero hacer conciertos y por eso ingeniería en vivo? ¿O quiero diseñar y por eso diseño, valga la redundancia? Y otra cosa, para los chicos sí es muy importante. Cuando tuve la oportunidad de ver los conciertos de los 100 años de la independencia y 200 de la revolución aquí, conocí a un ingeniero holandés y no podía pedir quesadillas. Entonces imagínense cuando nosotros vayamos en 20 años, por así decirlo, tenemos que comunicarnos. Entonces pues esas son 2 preguntas y muchas gracias. Ok, ¿quién le quiere responder? ¿En qué momento te das cuenta? Bueno, tú ya te diste cuenta porque llevas desde los 10 años trabajando en esto. Creo que ya sabes esa respuesta. Puedo compartirles mi experiencia personal. Yo no sabía que quería ser ingeniero de sonido. Primero pensaba que quería ser DJ, luego pensaba que quizás quería ser músico, aunque me di cuenta que para ninguna de las dos funciona. Pero me di cuenta que a mí simplemente el escuchar cosas me apasiona. Eso me llevó a pensar que debería de trabajar cerca de altavoces, cerca de amplificadores y creo que la vida te va llevando. Creo que lo importante es saber qué te apasiona. Creo que un requisito para trabajar en esta industria es tener pasión. Nadie de los que estamos aquí no somos seres apasionados por lo que hacemos. Es una industria muy demandante, de mucho viaje, mucho tiempo fuera, mucho tiempo sin ver a la familia. A veces no hay tiempo de comer, a veces no hay tiempo de dormir. Si no es el motor principal la pasión, no van a poder estar dentro de la industria porque van a flaquear. Entonces, ¿en qué momento te das cuenta? En el momento en el que te das cuenta que estás apasionado por ver un altavoz, por ver un micrófono, por ver una consola, por ver un procesador. Ese es el momento en el que yo creo que te das cuenta. Yo quería ser artista. No, en
realidad me apasiona mucho el arte, pero de igual forma me apasiona entender la naturaleza. O sea, híjole, no sé si les pasa. Yo realmente disfrutaba las clases, ¿no? O sea, entrar a una clase de mecánica cuántica y checar que puedes medir la distancia de un salto que del electrón y que no sé qué. Mis clases de acústica y empezar a ver, oye, es que el oído funciona de tal forma y va a responder de esta forma y se puede medir. Y eso, poder cuantificarlo, poder, experimentarlo, es otra cosa que me apasiona muchísimo. Entonces, citando aquí a la Doc en una clase de acústica musical, pues sí, íbamos a aprender acerca de música, pero esa perspectiva desde la ingeniería, ¿no? ¿Cómo la vamos a medir? ¿Cómo podemos hacerla cuantificable? Entonces, uní esas dos pasiones, la pasión por entender cómo es que funciona y esa pasión artística, y creo que dio un muy buen resultado. Y como dice mi hija, ¿no? O sea, realmente tienes que ser un apasionado para estar en ese lugar. O sea, hay muchas cosas, no quiero decir la palabra sacrificio, pero que sí son muy demandantes. Y sí realmente tienes que ser muy apasionado para sobrellevar el ritmo. ¿Alguien más? Sí. Okay. Bueno, yo les voy a dar mi experiencia. Yo quería ser arquitecto, ¿no? Y cuando estaba chico, pues yo tenía un home theater en mi casa que compró mi familia, mi papá, y quería entender por qué eran 5 altavoces, ¿no? O 5 bocinas, y después que decían 5.1, pues ¿qué es ese punto 1, no? Pero después me di cuenta que no me encantaba el estar dibujando planos y estar haciendo diseño arquitectónico, pero me gustaba mucho la electrónica, ¿no? Y entender la parte de audio o musical. También me gustaba la música, pero nunca se me dio el ser músico, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer, no? O sea, si me gusta la música, me gusta el audio, el sonido, y quiero un enfoque un poco direccionado hacia la arquitectura, pues ¿qué puedo buscar? Debe de haber algo, ¿no? Entonces me metí a investigar y vi que, bueno, en el Politécnico daban clases de acústica, ¿no? Es ahí que yo entré a Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, ¿no? Ya después te ponen más variables de programación, electrónica y demás, pero me di cuenta que pues, lo que me gustaba era el audio, ¿no? Y es ahí cuando yo tomé la decisión de enfocarme en audio, pero no especializarme en agarrar la parte acústica arquitectónica, sino más bien meterme a la parte de integración, ¿no? Y hacer diseños de sistemas. Y es ahí cuando le he agarrado la pasión a hacer mucha de esta parte de integración, ¿no? Y ya cuando estás adentro de este ámbito, pues te encuentras con todo un mundo distinto, ¿no? Que es iluminación, audio, video, la integración de todos los sistemas, automatización de todo, de una residencia, redes y demás, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. Creo que a todos nos pasa diferente. ¿Va? Bueno, yo cuando empecé, antes yo empecé en el mundo del DJ. Actualmente a veces lo sigo haciendo, me gusta mucho. Y pues era muy fan de, como dice la maestra, de los sonidos, los equipos de sonido, equipos de audio, no charangueros, sonidos así, tal cual, de música disco. Sí, no odio que estén hablando todo el tiempo y me corten la rola, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, cuando yo escuchaba a ciertos sonidos que para mí eran grandes, yo decía, wow, ¿por qué se escucha así, no? ¿Por qué esa diferencia de cómo la claridad que tienen y por qué yo no puedo obtener esa misma claridad, ¿no? Muchas veces me acerqué a muchos de ellos y muy tontamente les preguntaba, oye, ¿cómo haces para que esto suene así? Es algo que jamás me respondieron y bueno. Entonces yo me metí a estudiar a una escuela de audio que descubrí
por accidente, ¿no? Andaba pasando por Copilco y encontré una escuela, pedí informes y me metí a estudiar audio. Ahí fue en donde algunos profesores, los que no la conocen, pues que Martel, ahí fueron mis inicios. Y conocí a muchos profesores que me abrieron el mundo hacia otras cosas. Ahí supe que había ingenieros para mezclar, había para cine, había de grabación. Mi objetivo era uno, ¿no? Siempre quise, ok, yo quiero sonar así. Pero la misma, el mismo modo en el que me movía me fue llevando a lo que hago hoy en día. La mezcla, pues definitivamente no fue lo mío. Yo creo que ayer se dieron cuenta. Yo creo que se escuchaba mal, pero todo en fase. Entonces así. Y pues me empecé a interesar en la parte de hacer sistemas, ¿no? Me empezó a gustar muchísimo, y más cuando empezaba a experimentar cosas que yo decía, wow, el hecho de, no sé, tener unos subwoofers y hacer que aquí sí suenen, aquí no, y acá sí. Y empezar a jugar con eso me empezó todavía a llamar mucho más la atención, ¿no? Como dicen los compañeros, y creo que todos coincidimos con eso, esto es una pasión, ¿no? Y cuando algo te apasiona, realmente empiezas a indagar, a practicar, y bueno, empiezas ya como una, bueno, como, se me fue la palabra, como consecuencia, empiezas a ser bueno, ¿no? Sé que esto me apasiona porque cuando llego a un show, y a pesar de que nosotros lo estamos poniendo, o sea, la piel se te enchina, ¿no? Al escuchar. Algo de lo que me pasó últimamente cuando tuve la oportunidad de hacer el ajuste de sistemas en el Zócalo de la Ciudad de México para el Festival de las Juventudes, ¿no? Entonces, normalmente cuando haces sistemas pues andas caminando por todo el lugar verificando que todo esté bien, y aunque ya pasaste por ahí vuelves a pasar y vuelves a pasar y vuelves a pasar. Entonces en la última canción de Maldita Vecindad, bueno, de las últimas, me paré en el delay que pusimos en la calle de 5 de noviembre, ¿no? Entonces me puse a observar a la gente y bueno, la gente feliz, ¿no? Entonces eso que yo veía en la gente, yo decía, wow, yo soy parte de esa responsabilidad, o sea, soy parte responsable de hacer que estas personas estén disfrutando esto, ¿no? Entonces, no sé, me llené de mucha emoción y hasta me puse a llorar ahí porque realmente lo sientes, ¿no? Y de verdad que ya cuando encuentras ese lugar en donde quieres estar, o sea, las cosas son súper facilísimas. Ya después viene la parte del dinero y bueno, eso es como un plus, ¿no? Pero realmente tener ese tipo de retos y poderlos cumplir y poderlos poder ganar es increíble. Entonces yo los invito a que si algún tema les apasiona, se vayan por ahí. Ya después el éxito vendrá solo. Bueno, yo te voy a platicar mi experiencia. Yo, en sexto año de primaria, conocí la XW. Nos llevaban para hacernos una entrevista porque habíamos ganado una competencia de primarias de atletismo, ¿no? Entonces, nos llevaron a todos íbamos bien contentos. La W es muy impresionante, sus estudios, y para alguien que no conocía ni fuera de su unidad habitacional, pues era increíble llegar al centro. Entonces, yo no llegué a la entrevista porque vi a un cuate afuera que era el que estaba operando la consola. Estaba poniendo los discos, porque entonces había discos, y estaba poniendo los cassettes. Ya había cassettes, ¿sí? Y cartuchos, ¿no? Los cartuchos increíbles. Yo me quedé con él y me encantó la consola que tenía. Entonces le pregunté que dónde se estudiaba para hacer eso. Y me dijo, no hay escuela. ¿Cómo no va a haber escuela? ¿No? Tiene que haber una escuela. Y a todos los que veían la W, oiga, ¿dónde se estudia para hacer eso? Entonces un ingeniero
de los de transmisión me dice, en la ESIME hay acústica, tiene poquito. Órale. Entonces mi papá daba clases aquí, el maldito no me había dicho. Entonces me pasé como un año, llévame, ¿no? Llévame, yo quiero ver dónde se estudia. Y me trajo y conocí acústica. Y cuando yo entré al ESIME yo quería hacer una consola. Después me di cuenta que la electrónica no es lo mío, para nada. Y llegué a sexto semestre, empezamos a llevar acústica, octavo, noveno. Salí de la escuela y entré por cosas de la vida a Orfeón. Yo la verdad quería irme a Jazz FM, pero bueno, me llamaron de Orfeón, está chido. Y ahí me di cuenta que el audio no es lo mío. O sea, también hay gente a la que el audio pues no nos llena. ¿Sí? Todo esto de sacrificar horas, no mames, no. ¿Sí? Pero me di cuenta de algo. Había un área que dije, es que aquí se oye horrible. Y entonces le entré a la acústica arquitectónica. Yo sí me fui a la acústica arquitectónica. E igual que te dice él, yo cuando terminamos una obra y se estrena, si quieres un salón de fiestas, pero que está bien diseñado y tú escuchas el sonido ahí también, es de poca madre. Así, no hay un sentimiento más fregón que ver un trabajo bien hecho y saber que tú eres partícipe de él. Hay muchas áreas de la acústica, hay muchas áreas de la ingeniería y tú vas a ir encontrando qué es lo que te gusta, ¿sí? Y ahí hay que emperrarse y lo voy a hacer y me vale madre, si no, yo voy a trabajar en esto. Bueno, ahorita agarro Huawei porque necesito lana, pero después le sigo y voy a Repro, voy a Bosch, ¿sí? Sí es aferrarse, te lo dice alguien que se ha aferrado a dar clases, a hacer la expoacústica, a juntar a ingenieros para que les den sus opiniones y ustedes puedan tener más información para escoger de la que tuve yo. Entonces, hay que aferrarse y hay que buscar hacer lo que a uno le gusta. Así como las viejas que, pues no te vas a acostar con cualquiera, buscas la que te guste, ¿no? Bueno, que me guste algo, bueno, algo, ¿no? Y los viejos también, nosotros no vamos a ir con cualquiera, hay que ver que nos guste, que tenga algo que ofrecernos, ¿verdad? Que sea ingeniero de audio para que nos invite de agrapa a los conciertos, ¿no? En fin, todo creo que en la vida es esfuerzo. En el caso de la ingeniería, mucho estudio, porque una vez que entras, hasta que te mueras, vas a seguir aprendiendo. Entonces mi experiencia, te la digo, no fue el audio, encontré arquitectónica. Y cuando acabé el doctorado, pues la materia que estaba libre era musical, y es una chulada, pero no hubiera comido de ella, ¿no? Entonces me la pasó bien con ambas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? ¿Acá? Sí, ya tenía el micrófono yo, disculpe. Ya está. Acá en medio. Acá. Mucho gusto. Más que una pregunta, quisiera sumar a un tema del que estaban platicando hace rato, que era pues el papel del ingeniero en 20 años, ¿no? Y aquí creo que deberíamos de diferenciar entre la parte técnica y la parte artística. Pues si bien las herramientas que nosotros manejamos son electrónicas, eléctricas, pero la música es más un proceso de la conciencia que realmente no existe fuera de... No está la música ni en la consola, ni las vibraciones del sonido, sino está en la interpretación que nosotros le damos a ella. Entonces yo creo que podríamos comparar a la hora del concierto, de la ejecución, el papel del ingeniero de mezcla en un concierto como el de un conductor de la orquesta. Pues si bien el conductor de la orquesta no le está diciendo a cada miembro de la orquesta qué instrumentos tocar, pero sí está manejando la dinámica que se está teniendo entre las diferentes fuentes sonoras, ¿no? Entonces yo creo que, como quitando el lado técnico, que es muy importante para que podamos hacer nuestro trabajo correctamente, siempre, por lo menos en la parte musical, se va a necesitar esa interpretación y esa práctica y ese
y ese oído que un robot pues yo creo que nunca va a tener, ¿no? Y yo creo que si un buen ingeniero puede sumar a la interpretación del artista, ¿cómo la puede destruir, no? Porque esos balances de dinámica es donde se forman las tensiones que a las personas nos gusta sentir, ¿no? Ok, gracias. Bueno, ahí con la inteligencia artificial ya, ustedes me dirán, yo espero no verlo, pero ustedes sí. Hay inteligencia artificial que ya dibuja, ¿cierto? Yo he visto, Sí. Métanse a YouTube, hay un montón de Sí. videos, hay inteligencia artificial Que ya en el proceso de inteligencia artificial aprendió a dibujar y mejora sus dibujos. Y ves sus dibujos y aunque parecen como los de un niño de kinder, son dibujos que nunca se repiten. No es un algoritmo que repite un patrón, sino que está aprendiendo cómo dibujar como si fuera un niño de kinder. En 20 años, posiblemente un robot de inteligencia artificial pueda hacer mezcla. Aunque yo estoy de acuerdo contigo, no hay nada como un ser humano y la evolución humana, pero la inteligencia artificial está cabrona. Por eso dejen de hacer robots. Por las dudas. Afortunadamente o desafortunadamente todo se puede describir matemáticamente. Entonces nos platicaba mi hija acerca de un algoritmo, ¿no? Hace un ratito. Hay que ver. Yo también comparto tu idea, pero hay que ver con qué nos sorprendemos. Hay que aprender a matar robots. Mientras se practica. ¿Alguien más? Por acá, ¿verdad? Ahí donde dice on. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Donovan. Tocaron un tema muy importante, creo, para todos, que es la concientización acerca del ruido y de los problemas que conlleva el ruido esencialmente. Más sin embargo, creo yo no tocaron una idea creativa a cada quien. Digo, hoy en día nos concientizan de todo. Por ejemplo, en el fumar, las cajetillas de cigarros ya traen pues un dibujo o de algo que conlleva el problema del fumar, ¿no? Igual al tomar hay comerciales en la tele y es como que una campaña, ¿no? Ustedes como ingenieros y como gente que está en el medio de producción, ¿cuál sería una opción creativa para darle a entender a la sociedad de todos los rangos, por así decirlo, de todas las edades y en general, cómo podríamos solucionar el problema del ruido que existe actualmente? Pequeño comercial. ¿Nos acompañaste a la Semana del Ruido el año pasado? Cámara, amigo. Bueno, al menos aquí en la escuela es algo que intentamos fomentar mediante pláticas, hacer este tipo de conciencia. Entonces, es por ahí de la segunda semana de abril, tercera. Por ahí de abril es el día del ruido, pero aquí se hace como la dinámica. ¿No? ¿Es día? Ah, bueno, es un día, es un día. Entonces, igual para que puedan darse la vuelta. Obviamente, la lucha contra el ruido es un poquito complicada, pero a ver qué dicen los compañeros. Bueno, si quisiéramos realmente dejar de tener ruido, tendríamos que dejar de usar automóviles, tendríamos que dejar de hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero básicamente, bueno, en cuestión de lo que nosotros hacemos, como ya habían dicho anteriormente, es la cultura que hay en la gente, ¿no? ¿Cómo le gusta escuchar a la gente? Yo les digo, bueno, ok, sí tenemos que superar el ruido de las personas, pero cuando yo empezaba en un principio yo decía, es que esto está muy alto, ¿no? Te espantas del volumen, te espantas del nivel que puedes manejar. Pero ¿qué haces cuando tu cliente se te acerca y te dice, oye, súbele? O la misma gente está, que le suban, que le suban. ¿Qué haces en ese momento? O sea, yo podría agarrar un micrófono y decirles, no, es que miren, se van a lastimar el oído. Me van a mandar al carajo, ¿no? Evidentemente. Entonces creo que la tarea puede ser empezar desde nosotros cómo realmente queremos escuchar, ¿no? Hay varias herramientas que nosotros a la hora de trabajar pues utilizamos, ¿no? Como por ejemplo, nunca pueden faltar tus tapones para cuidarte el oído. Sí, yo estoy en el sistema, tengo que estar, pero lo escucho con tapones, ¿no? O sea, no estoy todo el día
expuesto, y más si es un festival, un Vive Latino, que tenemos que estar desde las 6 de la mañana haciendo soundchecks hasta las 2 de la mañana en los soundchecks finales, todo el tiempo es ruido. Imagínate, si no tienes unos tapones, ¿cómo sales de ahí? ¿No? Entonces, para poderlo erradicar es que nosotros mismos nos eduquemos, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? No sé, darles un curso a los microbuseros del por qué no deben de poner tantas bocinas en sus unidades. Se me ocurren muchísimas cosas, pero creo que ahí el principio está en uno. Ok, gracias. ¿Puedo complementar? Claro. Bueno, como pueden ver, mi genética es un tanto alemana. Ya se podrán imaginar que como buen alemán no sé bailar. Y yo creo que realmente, aunque soy mexicano, el problema es de las primarias. En la primaria me enseñaron a tocar una pinche flauta dulce que no sé tocar y que detesto. Y que me hizo de pequeño detestar la música. Yo sinceramente pienso que en la primaria te deberían de enseñar a bailar cumbias. En serio. Pero así como te deberían de enseñar a bailar cumbias y tener a partir de eso apreciación musical, porque ojo, no se trata de bailar cumbias, se trata de generar apreciación musical, sensibilidad al arte. Y dentro de una materia como apreciación musical, donde te enseñan a bailar cumbias, también te pueden enseñar un poquito más sobre el oído. Porque sí, nos enseñaron no sé cuántas pinches partituras de una flauta dulce. De verdad, había tratado de no decir groserías en toda la mesa redonda, pero la flauta dulce me revienta. Los traumas de la infancia. Creo que desde la primaria deberíamos de cambiar el enfoque de cómo vivimos la música, de cuál es la cultura alrededor de la apreciación de la música. Porque bueno, aunque el audio es mucho más que música y la acústica es mucho más que audio y mucho más que música, creo que muchos de los que llegamos aquí fue por la música, por esa pasión que nos mueve. Y si cambiamos el enfoque desde la educación básica, porque es un enfoque que a todo mundo que pasa por la educación básica le importa cómo su oído se va a ver afectado al subirse al micro, al subirse a un antro, y todos queremos aprender a bailar cumbias, por supuesto, porque ahí es donde la fiesta se pone buena. Entonces yo creo que eso pudiera ser una forma de abordarlo desde la educación más básica. Perdón, nada más para complementar. Yo creo que depende, ¿no? O sea, si te refieres a un sistema, pues para eso están tiempos definidos en niveles de presión sonoro diferente, ¿no? Nosotros como ingenieros tenemos esa labor también, pero como dicen, si te refieres a ruido ambiental, si te refieres al día de todas las personas, pues eso es una conciencia que se debe hacer como igual que lo hacen con cada uno de nuestros órganos o cuerpo, o de no fumar, o ese tipo de razón social, ¿no? De decir, en todos los ámbitos, tus oídos también se dañan, ¿no? Con el día a día, escuchando con auriculares demasiado nivel de presión sonoro, etc, etc. Entonces, hay muchos puntos diferentes, ¿no? Si nos preguntas a nosotros como qué podemos aportar, pues nosotros, bueno, en esencial, yo trato siempre de aportar en qué tipo de música es para qué tipo de sistema, ¿no? Qué nivel de presión sonoro. No influir en diferentes recintos. Saber o relacionarte más en un proyecto y saber más allá de lo que solamente te pide un cliente. ¿Va? Yo ya por último complementar esta respuesta. ¿Tu nombre me lo repites otra vez? Donovan. ¿Fumas? Y si las cajetillas están llenas de imágenes para fumar, ¿por qué fumas? ¿Qué audífonos utilizas? ¿Tienes audífonos en tu mochila? Sácalos. De A20 del metro. Ok, esos audífonos, ¿sabes la capacidad máxima de presión sonora que exponen o que utilizan cuando tienes 3/4, la mitad o todo el volumen? Más o menos alcanzan los 10. ¿Y cuánto tiempo te los pones? Una media hora en lo que vengo de camino. ¿Cuánto tiempo puede estar expuesto a 100 decibeles constantes directos a tu oído? Como una hora. ¿Seguro? La distancia, o sea, son todos esos factores. Lo que voy, no por evidenciarte, es Por cierto. que todo va en función
de la demanda del mercado. Al final del día, la doctora lo comentaba hace rato, ¿por qué los ingenieros de hoy, por qué los diseñadores de hoy hacen sistemas que sobrepasan los niveles de contaminación acústica o auditiva o lo que tú quieras? Porque la demanda lo desea. Entonces, como comentaban mis compañeros, si tú empiezas con una conciencia de cuidar tu propia audición y eso lo permeas con tu amiga que tienes a tu izquierda, con tu amigo que tienes a tu derecha, y empiezas a permear esa cultura de cuidar tu audición, el mercado va a dejar de demandar niveles de presión sonora muy grandes. Entonces después, al final, todos como ingenieros, que yo espero que salgan muchos diseñadores de aquí, van a empezar a diseñar sistemas que se acoplen al mercado. No es tanto hacer conciencia con los cigarros. ¿Cuántos años tienes? 23. Y el cigarro causa cáncer desde hace 40, ¿no? Entonces, el mensaje nos está llegando al final del día, ¿no? Entonces, creo que la conciencia es fundamental, pero crear esa cultura, como decían mis compañeros, y permear para generar que el mercado no demande algo que sea perjudicial para la sociedad. Aquí va una anti-audio. O sea, el cigarro no nos lo quitaron haciendo conciencia nosotros desde niños. El cigarro pusieron una ley y dijeron no puedes fumar aquí. Si a mí en los años 80 me hubieran dicho que mi papá se iba a salir de un bar a fumar porque no le permitían fumar adentro, yo no lo hubiera creído. ¿Sí? Nos obligaron a no fumar en lugares cerrados, ¿sí? Pero le tienen horror a obligarlos a que no generen más de 100 decibeles. Porque cuando el peje llegara a Veracruz, no podría ser un mitin político con tanta gente, porque necesita mucho más potencia. Tendría que ser de 20 minutos, como dice la norma 011 de la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué? Porque tienes un trabajador, el operador es un trabajador y no debía estar expuesto a esos niveles de ruido. Entonces no se ha querido legislar para disminuir el ruido, ¿sí? No se ha querido que se multe a una compañía que fabrique algo que te pueda destruir el tímpano. No se quiere. Hay muchos intereses, ¿sí? Que son económicos. O sea, como nos decían, pues si el cliente te dice qué hago, le digo, me vale madre si yo sonorizo a 90. Te corren a ti y ponen a otro que ponga 100 o 120, ¿sí? Entonces, realmente en todos los países, ¿sí? La concientización ha sido a Wilson. Se ponen leyes y se multa. A mí me lo platicaba un amigo español. No, aquí la cultura no nos llegó así de repente. O sea, aquí nos enseñaron que no podíamos pasar. Aquí nos enseñaron que no podíamos pasar por donde no fuera, donde no hubiera líneas peatonales, a base de regresarnos y cobrarnos una multa. Que los carros no se podían detener en las líneas peatonales, a base de cobrar multas altísimas, ¿sí? El problema de nosotros en México es que no importa qué ley salga, ¿sí? No hemos violado las de la física porque no aceptan mordida, ¿verdad? Ese es un problema grave que tenemos. Entonces es un poquito más difícil, pero si lograron establecer la de los no fumadores y ya se nos obliga a salirnos y ya no puedes fumar en cualquier lado, ¿sí? Y ya te echan la culpa hasta del cáncer de mama, ¿no? Que no tiene, ya nos hicieron asesinos. Bueno, pues hay que convertir en asesinos a los que generan estrés, que son los que generan ruido. Después de eso, ya desde niño le podrás decir que le hace daño, pero si no, de aquí a que los niños crezcan, son muchos años en que vamos a dejar, de hecho vamos a generar niños sordos. En Dinamarca están naciendo sordos por altos niveles de ruido. Entonces,
yo quiero hacer un pequeño complemento a la idea de la DOC. Estoy totalmente de acuerdo con las líneas que está marcando la DOC. Yo creo que debemos de tener un carácter mucho más fuerte en esto. Ahora, quiero poner otro lado de la moneda. Desde Bosch nosotros fabricamos sistemas de evacuación. Y yo me he enfrentado a algo a lo que no me había enfrentado antes, y eso es, necesitamos un sistema de evacuación para una planta donde el ruido de fondo de la maquinaria puede llegar a ser de 95 dB. En la mayoría, si es que no en todas las plantas serias del país, hay mucha conciencia del equipo de seguridad que la gente tiene que usar. No puedes entrar ahí de zapatos, tienes que entrar con botas, tienes que entrar con casco, tienes que entrar con protección auditiva, cosa que yo aplaudo. Pero a pesar de que hay protección auditiva muy bien diseñada que te atenúa 20, 30 decibeles, aún ahí yo tengo que poner un sistema de evacuación. Pero si el ruido de fondo es de 95 dB, el sistema de evacuación tiene que estar por lo menos en 105 o 110 dB. No significa que mi sistema de evacuación vaya a ser percibido con ese nivel, porque toda la gente que está ahí adentro tiene protección auditiva. Pero sí significa que cuando yo hago un mensaje de evacuación, tengo que poder avisarle a toda la gente que está allá adentro con protección auditiva que tienen que evacuar el edificio. Desde mi perspectiva, viendo esto, me he dado un enfoque muy diferente, porque ahora no veo el alto SPL para satisfacer las necesidades de la industria del entretenimiento, sino entender las altas necesidades del SPL por motivos de seguridad. Siempre y cuando las empresas tengan la conciencia de que sus trabajadores tienen que tener protección auditiva, de que les den entrenamientos de todos los aditamentos de seguridad que necesitan. Nadie de nosotros debería estar en un montaje, por ejemplo, cosa que en México me sigue impresionando, sin un casco. Los riggers, ¿cómo están allá arriba sin arnés? ¿Cómo entramos a un montaje sin casquillo? Se te cae una cruz en el pie, ¿qué haces? Bueno, en esa misma medida que deberíamos de crear conciencia, que afortunadamente la industria cada vez tiene más, creo que tenemos que crear conciencia y normativas que nos obliguen a que el rigger tiene que tener arnés, a que tenemos que traer casco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí sí es importante poner el otro lado de la moneda, que es, hay veces donde el alto SPL puede sí ser necesario y no tiene que ser entretenimiento, puede ser un sistema de evacuación en una línea de producción. La última, ¿no? No sé, es que acá también está, allá también está. ¿Está aquí? No, bueno, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ¿qué es más importante, el operador o el sistema? Porque yo he escuchado sistemas hechizos que se escuchan bien y he escuchado sistemas de marca de Yamaha, Bose, que se escuchan pésimo. Entonces mi pregunta, ¿con el mismo operador? ¿Con diferente? No, ahorita que te contesto. Bueno, no es el que es más importante, no es simplemente que tú seas consciente de qué herramienta estás utilizando. Sí, efectivamente, a mí me ha tocado hacer ajustes de muchos sistemas armados, Martínez, y suenan bastante bien, ¿no? Digo, no con eso quiero decir que esté bien, ¿no? Porque también viene aquí otra parte en donde pues pone la placa de la marca y eso pues totalmente es reprobable. Pero yo he escuchado también sistemas muy buenos en donde el operador pues hace cuenta que soy yo, ¿no? No dan una haciendo la mezcla. Entonces yo creo que un buen operador puede hacer un muy buen trabajo con un equipo de marca o con un equipo que no sea de marca. Pero, eso sí, el equipo sí tiene que estar bien ajustado. O sea, nada de que porque el compadre me dijo que le pusiera esta bocina y luego le invirtiera la polaridad aquí iba a sonar bien. No. O sea, todo tiene que ser a conciencia, ¿no? Ok, no tengo las posibilidades de tener un sistema armado, un sistema original, pero yo me puedo ir armando con los componentes que a mí me alcanzan. Sí está bien, pero sí tienes que hacer esa conciencia de que el equipo tú lo tienes que poner en fase para que tenga un trabajo óptimo y que tu trabajo sea muy sencillo. Creo que eso es algo fundamental. Eso sí es importantísimo tomarlo muy en cuenta.
con eso ya lo demás es simplemente hacer tu chamba, ¿no? Creativa, sin preocuparte de otras cosas. Veo aquí diciendo, hay equipos con los que no importa qué tan fregón sea el operador, no va a salir nada bueno. ¿Sí? La verdad, sí hay equipos que no te van a dar, no importa qué tan bueno seas tú, no te va a dar el equipo. O sea, es como si yo tengo mi tele, ahora que vino el apagón analógico, ¿sí? Yo tenía mi tele, muy buena, vale madres. Sí, tenía mi antena también fregona, yo la diseñé, no se rían. O sea, la hizo un ingeniero, no fue manufacturada en serie, ¿sí? Yo diseñé Miyagi y se veía bien, pero vino y ya no tengo decodificador. Aunque yo sepa diseñar antenas, pues valió madre mi tele, ¿sí? Entonces, sí, yo pienso que en buena parte, ¿sí? El operador con el equipo es como el músico con su instrumento, ¿sí? Son uno. Hay que conocer el equipo, pero también hay equipos que por más que haga uno, ¿sí? Como el Cruz Azul, por más que se haga, no llega, no la da, ¿no? Entonces, bueno, vamos, tenemos una última pregunta por allá y ahorita sí los dejo, ya es la última, porque sí, todavía tenemos que irnos. Parece que no, pero sí. Sí, muchas gracias. Saludos cordiales y buenas noches a toda la mesa y toda la audiencia. Los felicito mucho, es una exposición muy interesante, yo creo que deberían de extenderla, hacer otras 5, otras 10, las que sean necesarias, nunca se terminarían. Y bueno, mi aportación solamente es para enriquecer un poco acerca de esta comparación del ingeniero técnico y el ingeniero creativo. Hace un momento también el compañero Mija tocaba el tema de la cultura. Yo creo que esa es parte de la esencia de esta ponencia, de que el papel del ingeniero en el siglo XXI es esa, es cultivarse. Y creo que sí, es muy profundo el asunto. Viene desde abajo, viene desde la primaria, el desarrollar esta parte cognitiva donde el ser humano comience a atender otras necesidades humanas y necesarias en esta sociedad. Yo les estoy hablando como actor, soy actor y director de teatro y he tenido mucha experiencia con ingenieros de audio, que yo creía que eran gente creativa, gente que había estudiado escenografía, iluminación, etc. Y cuando les pregunto me dicen, no, yo soy ingeniero. Y yo digo, ah, cabrón, todo lo que tú me estás proponiendo está muy, muy sensitivo. Porque ellos se encargan de modular el momento en el que una musicalización entra cuando un actor hace una acción. Y la acción es sentir, y ese sentir es una expresión. Y el ingeniero ingenia, ¿sí? Al momento de ingeniar expresa. Y entonces yo creo que no debemos de ser alcanzados por las máquinas. Debemos de coadyuvar el ejercicio con estas máquinas, con esta tecnología, porque justamente lo que hay que hacer es hacer al ingeniero indispensable al momento de modular o de crear, ¿no? Disculpen, a lo mejor tengo un lenguaje poco apropiado, no soy especialista del tema, ¿no? Pero es mi experiencia, ¿no? Desde donde les hablo. Así que yo creo que el ingeniero debe de verse necesario para que la tecnología coexista con él mismo, ¿no? Así que yo creo que hay que cultivar y hay que intelectualizar a la sociedad, porque hace un momento la doctora tocaba el tema de que a la industria no le importa los sentimientos, no le importa cómo se pueda expresar el ingeniero, porque no es fundamental. Y eso es un error, yo creo, en esta sociedad, ya que a los muchachos desde la vocacional o desde el bachillerato les advierten los profesores que se preocupen por la técnica, que lo demás no importa, y no se importa. Y sí importa en el siglo XXI, y sí importa en el siguiente siglo. Es necesario intelectualizarse, es muy indispensable, creo yo, tener un crecimiento cultural en esta sociedad mexicana para lograr ser un país quizá de primer mundo. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues creo que con esto terminamos. Ahora sí, ¿verdad, mis niños? Porque ya los veo durmiéndose.
No, ya suplicando que acabemos, ¿no? Yo por mi parte quiero agradecer mucho la asistencia de todos ustedes, sus preguntas, ¿sí? Al final es retroalimentación con nosotros y pues espero que haya sido de su agrado esta breve discusión, ¿verdad? Y espero que hayan visto, ¿sí?, que no necesariamente es una pelea, que discutir algún punto o estar en desacuerdo no es una pelea, simplemente son puntos de vista distintos, ¿sí? Los empresarios, los que trabajan para la iniciativa privada y los jodidos, digo, los profesores, ¿no? Tenemos puntos de vista diferentes simplemente y aquí enriquecemos nuestro pensamiento. Muchísimas gracias por su asistencia.